Bueno, igual es una clase de preguntas, la grabamos, pero no creo que le sirva a nadie. Son las inquietudes de cada uno, así que la grabamos, no hay problema. Eh, Hola, profe, bueno, buenas tardes. hola Valentina, ¿no? Hola. Sí, Te escucho, buenas tardes. Valentina. Yo tenía una pregunta respecto a la unidad 15, en la parte de transmisión de patrimonios, habla del fondo de comercio. Si lo podía explicar un poco por arriba el tema. Leí la ley, pero No, me costó un poco. cómo no. En realidad, vamos a ubicarnos un poco, Valentina. Cuando se habla de la transmisión de patrimonios, lo que se busca decir ahí, más que nada, es que se habla de una transmisión de una universalidad. Entonces, un patrimonio puede ser transmitido cuando está en juego una universalidad determinada, es decir, un conjunto de bienes a los cuales el derecho le asigna una identidad particular o una pertenencia particular. El patrimonio, ustedes saben, hace mucho tiempo que dejó de ser necesario y dejó de ser uno solo. Tenemos patrimonios varios y tenemos patrimonios de afectación. Ahora, hay distintos modos de transmitir. Nosotros lo estudiamos esto como un modo de transmitir obligaciones. Cuando se transmite un patrimonio, se transmiten las obligaciones, el lado activo o el lado pasivo de mejor dicho, de las obligaciones que integran ese patrimonio. Por ejemplo, el modo de transmitir un patrimonio en una sucesión es que todos los herederos cedan sus derechos y acciones hereditarias a favor de un tercero. En ese caso están transmitiendo completamente el patrimonio del causante. Es posible que los herederos se pongan de acuerdo y vendan todo el patrimonio del causante y el cesionario, aquel que compró esos derechos, termine la sucesión e inscriba los bienes a su nombre. Supongamos que los herederos lo único que han recibido es una casa, y la casa de los padres, y deciden venderla porque cada uno vive en su casa. Entonces ceden los derechos hereditarios, que podría ser perfectamente, antes incluso de terminar la sucesión, los ceden por escritura pública y están transmitiendo un patrimonio íntegro. En una quiebra, por ejemplo, o en un concurso preventivo, antes de que se produzca la quiebra, se produce lo que se llama el procedimiento de salvataje. Ese procedimiento de salvataje consiste en que hay una oportunidad que se brinda a terceros de comprar la empresa en funcionamiento, en marcha, para poder continuar el giro comercial de esa empresa que está en un estado de insolvencia. Ahí también se transmite un patrimonio entero compuesto por la universalidad abarcada por la ley de quiebras. Todo el patrimonio del deudor concursado entra dentro del procedimiento de quiebra, salvo aquellos bienes expresamente excluidos por la ley de la garantía común de los acreedores, que están ahí en el 744, algunos enumerados, y hay en otras normas también. En el caso del fondo de comercio, en realidad lo que se produce es un procedimiento para transmitir una cantidad de bienes que algunos autores dicen forman una universalidad jurídica y otros sostienen que no es una universalidad jurídica. El fondo de comercio en realidad es como si fuera un grupo de bienes que son las mercaderías, las materias primas, las maquinarias, el nombre comercial, las distinciones que la trayectoria comercial de ese fondo haya obtenido. Eso compone las marcas que el fondo tenga. Todo eso compone un fondo de comercio. Todos esos bienes, algunos bienes materiales y otros intangibles, como por ejemplo el buen nombre comercial, es un bien intangible, sin embargo existe. Todos sabemos sabíamos, no sé si a esta altura lo tenemos tan claro, pero todos sabemos cuando determinada marca enuncia calidad.
Entonces, esa calidad que viene implícita en la marca, muchas veces se adquiere a lo largo del tiempo y forma parte, por ejemplo, no hablemos ya de grandes empresas que fabrican, qué sé yo, no sé, si ustedes van a comprar una computadora, saben que determinado tipo de computadora, determinada marca tiene mejor calidad, es más conocida, no sé, por ejemplo, pongamos las de Apple. O eso traduzcámoslo en un fondo de comercio más sencillo, un restaurante. Todos sabemos que determinados restaurantes tienen un mejor servicio de comidas que otros y que tienen un nombre comercial y una fama detrás de ello y que incluso hasta pueden tener marcas propias que desarrollen. Bueno, eso forma parte del fondo de comercio, Valentina, ¿no? Es una suerte de universalidad, sí, porque abarca un conjunto de bienes. Un conjunto de bienes que en realidad no tiene una enumeración delimitativa. El fondo de comercio abarca todo lo que es necesario para ejercer ese comercio, todo lo que alguna vez formó parte de ese fondo de comercio. Es más, se dice que la venta por separado de algunos bienes, como por ejemplo podrían ser los muebles y útiles, las estanterías, las heladeras, por ejemplo, de un almacén, o las mercaderías por el otro, o lo que fuera, implican venta del fondo. Cuando la suma de sus partes hace que el fondo no pueda seguir, o la transferencia por separado de las partes le vende a uno las heladeras, a otro la mercadería, a otro le transfiere el nombre comercial, a otro el alquiler, el derecho a un contrato de locación a 10 años, supongamos que tuviera. Todo eso forma parte del fondo. ¿Qué es lo que se transfiere en el fondo? Bueno, en realidad lo que se transfiere en el fondo son derechos y obligaciones. Pero la ley es especialmente celosa de lo que es el camino para transferir un fondo de comercio. O sea, no es que yo vendo un fondo de comercio como vendo un bien mueble, como vendo un cuadro de estos que tengo acá atrás o como vendo un auto. No, hay que hacer una serie de procedimientos, hay que designar un escribano, publicar edictos, abrir una cuenta en el Banco de la Nación Argentina, esperar las oposiciones de los proveedores o de los acreedores del fondo, responder mediante el depósito de parte del precio para desinteresar a los acreedores del fondo. Y una vez que están cumplidos todos esos pasos legalmente establecidos, bueno, se hace la escritura de transferencia del fondo y se transmite. Si ustedes me preguntan cuántas transferencias de fondo de comercio he visto conforme la ley, en 26 años que ejercí la profesión y 15 que llevo trabajando en la justicia, me parece que recuerdo una. ¿Cuántas he visto sin terminar? Nunca hicieron, a veces ni empezaron los trámites, cientos. Muchas vi. La verdad es que vi muchas. Y también vi muchos problemas a raíz de que no se cumplían. La ley es un poco, por decirles algo, demasiado exigente. Y cuando la ley es demasiado exigente no se cumple a pie juntillas, sino que se cumple a medias. Y el cumplimiento a medias no exime de responsabilidades. Entonces, ¿qué hace la ley? Como la ley lo que busca es proteger a los acreedores del fondo, proteger al proveedor del almacenero, proteger al proveedor del restaurante, al proveedor de la casa que vende ropa o lo que ustedes quieran, hace corresponsables de las deudas que tuviera el fondo al comprador. Y no solo el comprador, sino que si se inició el procedimiento, entonces intervinieron un martillero, como corresponde, o un escribano para hacer la transferencia del fondo. Y no lo cumplieron íntegramente, el martillero y el escribano también son responsables. Y responsables solidarios, no responsables accesorios, solidarios de lo que deba al fondo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la práctica, al no cumplirse, todos los compradores de fondos de comercio terminan arreglando
con una suerte de transferencia fato in casa, por decirlo de alguna manera más rápida. Hecha a medias. Bueno, ¿qué buscan? A ver, van a comprar el almacén. Entonces, dame la lista de todos tus acreedores. Le da la lista. ¿Le oculta alguno? Sí, por ahí le oculta alguno. Cuando hay edictos no hay posibilidad de que se oculte. Y si ese acreedor no aparece, bueno, está fuera de la posibilidad de mandar la nulidad de la compra. Profe, ¿es de orden público la ley? La ley de orden. ¿Vos es que no me acuerdo? Porque puede ser, va por el tema de que si las partes pueden dejar de lado, ¿no? O sea que convengan lo que a ellos les sea más favorable, digamos. No, yo creo que no la pueden dejar de lado, porque en realidad no es que se trate de que sea de orden público, es una norma imperativa. Hay una diferencia entre el orden público y el carácter imperativo de determinadas normas. Es una norma imperativa que si no se cumple trae consecuencias. La consecuencia es que el comprador va a ser solidario con las deudas del vendedor. O sea, y el vendedor no se va a liberar y el comprador va a quedar enganchado por las deudas del tipo que le vendió. Entonces, si dejan de lado el procedimiento, con lo cual no es de orden público, pero es imperativo. Es imperativo y si vamos a los términos del 962, creo que es, ¿no? 962 del Código, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, de su contexto, resulte su carácter indisponible. Y acá está el carácter indisponible, a tal punto que si la dejan de lado van a resultar responsables solidarios. Entonces, la transferencia del Fondo de Comercio, Valentina, y para no seguir aburriéndote, es una suerte de transferencia de patrimonio donde el principal efecto consiste en hacer responsables solidarios a quienes intervienen sin respetar la forma de transmisión. Es más, en este momento me preguntás, estaba tratando de acordarme recién, 9687 puede ser la ley. Valentina, ¿es la 9687? ¿Por qué no? Creo que sí. No lo tengo anotado, pero creo que sí. A ver, voy a reducir un segundo esto y vamos a buscar a ver si tiene alguna norma de orden público, ¿no? Y busquemos a ver si hay algo que sea de orden público. Déjenme mirar un poquito. $9687. No. Crédito fiscal, no. No, 89, la verdad es que no me acuerdo. Para. 9867. Profe, acá dice 11.867. 11.867. 67. Sí. 867, en 7 terminaba, sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. No, fíjense el artículo 11 de la ley, no sé si la abrieron ustedes. Dice, las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley harán responsable solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las hubieran cometido por el importe de los créditos que resulten impagos como consecuencia de aquella y hasta el monto del precio de lo vendido. Ahora déjenme ver cómo recupero la vista que tenía de ustedes. Ahí estamos. Bueno. No sé si la tienen a mano, si ustedes también la abrieron.
En realidad, yo no veo ninguna norma que diga que la declare expresamente de orden público, pero la ley es claramente indisponible. Es claramente indisponible. Yo creo que les conté ya, estuvimos charlando esto, de cuál era el origen de esta norma. Hay un excelente libro de un marplatense, del profesor Gustavo Américo Esparza, sobre la ley de fondos de comercio, que es de lo mejorcito que se ha escrito. Después hay otro libro muy famoso que es el de Eduardo Zunino, de transferencia de fondos. Pero lo más moderno que yo he visto es un cuadernillo, porque es un librito chiquito que escribió el profesor Esparza, que es muy bueno, muy clarito, sobre todo sobre cómo funciona la ley. Bueno, no sé si con esto, Valentina, más o menos contesto tu inquietud. ¿Cómo funciona esto? La transferencia Sí, del fondo es esa transferencia, de los comercios que vos ves diariamente en tu barrio o en el centro de la ciudad. Esa es la transferencia del fondo de comercio. sí, perfectamente Bueno, ¿qué otro? claro. No me había quedado tan claro ni siquiera en civil. Gracias. No, de nada. ¿Sobre qué otra cosa quieren charlar, chicos? Profe, yo tengo una consulta. Perdón que no te Flor, veo, te tengo Florencia. de atrás. Florencia Martínez, ¿cómo está Florencia? Hola, buenas Decime. tardes. Tengo una pregunta sobre las obligaciones divisibles y las mancomunadas. Mi duda es, ¿siempre que son divisibles son mancomunadas? Porque sé que las mancomunadas pueden ser divisibles e indivisibles, pero no sé cómo distinguir las mancomunadas, porque es como que los conceptos, al menos por lo que yo tengo, son medios iguales. A ver, Florencia, ¿qué entendés por mancomunación? Y lo que yo tengo de las mancomunadas es que son obligaciones de sujetos plurales en donde el objeto o la deuda o el crédito se va a dividir en tantos acreedores y No, deudores mira, tenga. Y para que no te lo mismo tengo de compliques, las divisibles. para que no te compliques. Las Bueno, mancomunadas pueden ser mancomunadas simples o mancomunadas solidarias. Mancomunadas quiere decir que hay o varios acreedores o varios deudores, o varios acreedores y varios deudores. O sea, eso significa mancomunadas, pluralidad. Mancomunación es una suerte de destino común de los acreedores y de los deudores. Ahora, la mancomunada simple, sabemos que hay tantos vínculos como sujetos haya. Entonces, cada uno, tratándose de una obligación mancomunada simple y de objeto divisible, cada uno va a pagar su parte. Vos y yo le debemos a Mariano Díaz y a María José Avalle Gómez 200 pesos. Vos vas a pagar 100, yo voy a pagar 100. Va a cobrar Mariano y va a cobrar María José. O va a cobrar uno de los dos y después se lo van a repartir. Eso es una mancomunada simple de objeto divisible. En una mancomunada simple de objeto indivisible, vos y yo tenemos que entregarle a ellos dos un caballo. Cualquiera de nosotros dos va a tener que pagar el todo, por la exclusiva razón de que el objeto es indivisible. Y cualquiera de ellos dos va a estar autorizado a cobrar el todo por la misma y sencilla razón, salvo que alguno de ellos hubiera demandado, en cuyo caso el deudor demandado, me demandaron a mí, el que tengo que pagar soy yo, y la que me demandó fue María José, le tengo que pagar a María José. Principio de prevención. Las mancomunadas solidarias, a su vez, pueden ser de objeto divisible o de objeto indivisible. Una mancomunada solidaria hace que tanto a vos como a mí no sea requerido la totalidad de la obligación, con independencia de que pudiéramos pagar por separado. O sea, vos debés 100 pesos y yo debo 100 pesos, pero en realidad los dos debemos 200 en forma solidaria, entonces a cualquiera de los dos nos puede ser reclamado del todo. Y la mancomunada solidaria de objeto divisible, vos y yo debemos el caballo en forma solidaria, es más reforzada todavía. Pero son todas mancomunadas. O sea, la mancomunación significa pluralidad, opera como designación de una comunidad de acreedores o de una comunidad de deudores. Lo importante acá es que distingamos el objeto divisible o indivisible, el vínculo
vínculo solidario o simplemente mancomunado. ¿Sí? Ah, No sé bueno, si- perfecto. Porque yo digo, estaba estudiando y digo, a la hora que se me presente, qué sé yo, el día de mañana o quizás en el examen, un caso, no sé cómo darme cuenta si es mancomunado o no, porque estaba estudiando las divisibles y digo, son básicamente lo mismo. Entonces es como que no sabía bien cómo hay algunas diferenciar. diferencias. Casualmente es interesante el tema porque hay algunas diferencias. O sea, los deudores que están unidos por el destino de un objeto indivisible, nosotros dos debemos el caballo que no podemos entregar en partes, tienen menos propagación de efectos entre ellos que los que tienen los deudones unidos por un vínculo solidario. ¿Por qué? Porque en un caso no tienen más remedio que pagar el todo o verse obligados a pagar el todo, porque el objeto es indivisible. En cambio, en el ámbito de la solidaridad, la ley presume que yo te represento a vos y vos me representás a mí. Con lo cual, la propagación es mayor. Y acordate que en materia de obligaciones solidarias, divisibles, indivisibles, lo que importa es la propagación, la prevención y la contribución o distribución. Son los tres efectos, o sea, la contribución depende del lado que la mires. Contribución cuando un deudor paga y el resto le tiene que colaborar. Distribución cuando un acreedor solidario cobra y después tiene que distribuir. Es un mismo efecto. Y después la propagación es cómo propagan entre los acreedores o los deudores las distintas vicisitudes que va pasando una obligación, desde que nace hasta que se extingue. O sea, acá tenemos una obligación de la cual vos y yo somos deudores ante tus dos compañeros, y depende. Si es de objeto indivisible, y probablemente hay algunas cosas que no funcionen igual. Por ejemplo, la dación en pago, porque se va a requerir unanimidad para que haya dación en pago, o por ejemplo, la compensación o la transacción. En cambio, o por ejemplo, la interrupción de la prescripción o la suspensión de la La prescripción. mora. En cambio, la mora, o por ejemplo, si son solidarias, fíjate que, o de objeto indivisible, la situación va a ser diferente. Entonces, si bien, como decís vos, Florencia, son parecidas, no quiere decir que sean iguales. Y por supuesto, me parece muy bien que lo estudies y trates de hacerte un esquema de cuáles son las diferencias y mires cómo los autores desarrollan todo eso, porque los vas a ver probablemente con la misma intensidad, no lo vuelvas a estudiar, pero lo vas a aplicar mucho, porque cada vez son más los casos de solidaridad. Y probablemente cuando vos agarres un contrato en el estudio jurídico y recibas un contrato, seguro que va a tener o una fianza solidaria, o deudores solidarios, o acreedores solidarios, o cualquiera de estas formas de reforzar las garantías que cada vez se adoptan más. Entonces, me parece bárbaro que las estudies. Lo único que te aviso, vas a tener que agarrar el código y leerlo detenidamente cuando te toque el caso, pese a que seas la mejor abogada de Mar del Plata. Vas a tener que agarrar el código, porque es imposible que te acuerdes. No sé si con lo de mancomunación te quedó claro. Sí, esa era mi duda, porque en realidad yo me compliqué yo misma pensando cómo identifico una mancomunada, y en realidad lo que usted me está diciendo es que lo que tengo que identificar es si es divisible o indivisible, porque todas son mancomunadas, en fin. Mancomunadas son Solidaria. mancomunada simple o mancomunada solidaria. De objeto puede ser divisible o indivisible. La mancomunación es un modo de vincularse varias personas. A eso me refiero. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? ¿No tienen dudas o no les cuesta preguntar? Porque yo si a esta altura estudiando tendría cientos de dudas. Angélica, ¿vos querías decir algo? Que te veo hablando. Sobre un artículo del tema de hoy de voluntad unilateral. Ajá.
Del 973 dice en una parte, la oferta dirigida a personas indeterminadas solo constituye una invitación para que se hagan ofertas. La verdad que no entendí. ¿Cómo? Perdón, porque se te escucha un poco mal. A ver, Angélica, repetime. ¿Qué artículo dice que la oferta a persona indeterminada es solo una invitación a ofertar? El 973. 970. No se me ocurrió un ejemplo como para bajarlo, no entiendo cómo para que se hagan ofertas. Una oferta para que se hagan ofertas. Sí, en realidad se está refiriendo a lo que se llama la formación del contrato. En la formación del contrato existe todo un íter constitutivo que va desde las primeras conversaciones que generan determinado tipo de obligación o deber de comportamiento, de actuar de buena fe en las primeras etapas de las conversaciones, que son lo que los franceses llaman pour parler, puro hablar, pura palabra, pur parole. Después hay otra etapa en la cual se lanzan las ofertas, que es la etapa llamada precontractual. Y una vez que la oferta está aceptada, hablamos de etapa contractual. Y después que se ejecutó el contrato, o se celebró el contrato, hablamos de etapa postcontractual. Entonces, el íter de un contrato, desde que empieza hasta que termina, puede dividirse en varias etapas. Acá está hablando de la primera, de alguien que se planta en un mercado dispuesto a hacer negocios. Entonces lanza una oferta determinada. Esa oferta determinada puede ser tomada como la invitación a aceptarla o como la invitación a aceptar ofertas. Supongamos que yo vendo autos. Entonces oferto determinados autos a un precio, lo publico en todos lados y vienen personas y hacen ofertas. Eso no significa que haya contrato, significa que en esa etapa lo que hay es conversaciones sobre el precio que podría tener un contrato que todavía no ha generado obligaciones, ha generado deberes de cuidado, deberes de actuar de buena fe en esa situación previa donde están negociando. Este 973 en realidad lo que hace es repetir lo que decía el Código de Comercio. O sea, es una norma dirigida más que nada a los contratos comerciales, ¿sí? A los que eran los llamados contratos comerciales. Entonces, se dice que la invitación a ofertar o la oferta dirigida a persona indeterminada se considera una obligación a ofertar. Pero en realidad la oferta dirigida a persona indeterminada es en este ámbito, en el ámbito de los contratos paritarios, en el ámbito de un contrato entre comerciantes. Sería distinto si a mí, en vez de presentárseme otro comerciante, si yo vendo autos y saco una oferta de autos, este artículo se aplica si quien viene es un concesionario de otra ciudad a comprarme. Por ejemplo, viene uno de Necochea, de Balcarce o de Pinamar a comprarme los autos. Es un contrato entre iguales, un contrato paritario. Esta norma se aplica. Ahora, si lo que viene es un señor que se levantó y dijo, uy, mirá qué bien este auto que yo me lo quería comprar, y lo va a comprar para su uso personal, se va a aplicar el artículo 7 de la ley 24240 en la oferta a persona determinada. Esperame un segundo que voy a levantarme a buscar la ley. O no, la puedo buscar acá directamente. Vamos a correr nuevamente esto. Ley 24240. Fíjense que el artículo 7 dice, la oferta dirigida a consumidores potencialmente indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice. Entonces, fíjate la diferencia, Angélica. Cuando va dirigido a
a consumidores, aunque estén indeterminados, obliga. En cambio, cuando es entre paritarios, entre iguales, es una invitación a ofertar, no obliga necesariamente. Esa es la diferencia que existe. Igual, yo no me preocuparía mucho por esta parte, sino con el conocimiento, el entendimiento de que alguien puede quedar obligado o tener el deber de responder cuando por su propia voluntad jurígena genera una obligación. Eso es lo que más me interesa de la voluntad unilateral. Que ustedes digan, bueno, una sola persona por sí mismo, sin necesidad de que otro lo acepte, puede generar una obligación. Porque el resto lo van a ver en contratos. Que una vez que aprueben obligaciones, les va a seguir en la carrera, van a seguir con contratos. Pero no sé si con esto te ayudé un poco, por lo menos a entender cómo funcionan las cosas. La invitación a ofertar como parte de un negocio y la oferta a persona indeterminada como obligación. Sí, profe, gracias. Igual yo entendí, no sé si me equivoco, que la otra persona de todas formas tiene que aceptar, porque si no, no habría dos sujetos, no habría acreedor y deudor. Tiene que aceptar para que se... ¿En cuál de los dos casos? ¿Cómo? ¿En el del consumidor? ¿En cuál de los dos casos? ¿En el del consumidor o en el otro? Al concepto general de voluntad unilateral como fuente. Bueno, en realidad quienes niegan la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones dicen, bueno, pero ¿qué es la voluntad unilateral? Por ejemplo, la oferta lanzada a persona determinada. Si no hay alguien que la acepta, no sirve para nada, no genera ninguna obligación. Y si hay alguien que acepta la oferta, ¿qué hay? La oferta aceptada, ¿qué es? Un contrato. Entonces, lo de la voluntad unilateral no existe. Esto, por ejemplo, es lo que decía un titular de obligaciones de nuestra facultad, Pedro Néstor Casó, hace 40 años decía esto, cuando se hablaba de la voluntad unilateral. Sin embargo, los casos de voluntad unilateral son cada vez más. O sea, cuando alguien lanza una determinada oferta o una determinada convocatoria a ofertar o convocatoria a hacer determinadas cosas, queda obligado, aunque sea a responder, si la otra parte lleva adelante actos positivos. En la Argentina, la promesa de recompensa siempre era un supuesto de voluntad unilateral, no es un supuesto de un contrato. La promesa de recompensa por brindar noticias de una persona, la promesa de recompensa por encontrar un bien, eso era un caso claro de voluntad unilateral. Los supuestos de concurso, que ahora están regulados en el Código Civil y Comercial, fíjate que dentro de otra fuente de las obligaciones, luego de responsabilidad civil, ahí están los casos de voluntad unilateral. Luego que pasamos responsabilidad civil, vienen los supuestos de otras fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Y acá se menciona, bueno, claro, en realidad la responsabilidad civil es otra de las fuentes. Viene la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa. Y a partir del capítulo 5, que trata la declaración unilateral de voluntad, o sea, del artículo 1800, recoge una serie de supuestos de voluntad unilateral. Una de ellas es el concurso público, el artículo 1807, Angélica. Si vos lees la reglamentación, no me voy a poner a leerla ahora, la verdad que ni me la acuerdo exactamente lo que dice, pero si vos lees la reglamentación responde al criterio de que si alguien llama a un concurso, no puede después de que alguien trabajó desdecirse. El supuesto es un caso jurisprudencial de los años 70 u 80, la verdad es que no me acuerdo bien, dos juicios que iniciaron unos arquitectos contra el Jockey Club de la ciudad de Buenos Aires. El Jockey Club tiene una sede muy linda, muy paqueta, ahí en la avenida, yo creo que es Alvear. Alvear, ahí en la zona donde está la Embajada de Brasil en Buenos Aires. De un lado está la Embajada de Francia, del otro la Embajada de Brasil, una zona... Bueno, ahí está el Jockey Club.
y necesitaban hacer algún proyecto para modificar, no me acuerdo qué parte, pero bueno, y se llamaron a concurso de arquitectos, de ideas de arquitectos, para hacer una obra en la sede del Jockey Club. La cuestión es que se presentaron 3 estudios diferentes que invirtieron una cantidad de dinero en material, para hacer maquetas, para hacer planos, que contrataron personas, que trabajaron muchas horas, etcétera, presentaron sus proyectos y el Jockey Club decidió dejar sin efecto el concurso. Y ni siquiera les devolvía el dinero que le correspondía a los gastos. Bueno, y los arquitectos lo demandaron al Jockey Club por el reintegro de los gastos y la frustración de las expectativas, porque el concurso que había lanzado a ellos, de alguna manera le había brindado la expectativa de hacer una obra que profesionalmente representaba algo muy importante para ellos y además le habían birlado la oportunidad de ganar dinero mediante una decisión absolutamente arbitraria y unilateral. Bueno, vamos ahora a fijarnos a ver qué dice sobre ese tema. Pero dice, la promesa de recompensa al vencedor de un concurso requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los trabajos previstos. El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los interesados. A falta de designación se entiende que la adjudicación queda reservada al promitente, o sea, aquel que hizo el llamado concurso. En el caso que yo les cuento, al Jockey Club. El promitente no puede exigir la cesión de los derechos pecuniarios sobre la obra premiada si esta transmisión no fue prevista en las bases del concurso. Por ejemplo, los concursos que hacen algunas editoriales, sobre todo españolas, que han sido muy famosas, por los concursos literarios de cada año. El premio Alfaguara de novela, el premio, bueno, no sé, alguna otra editorial que ustedes recuerden. Bueno, son premios que son famosos, por ejemplo, dentro de lo que es la literatura española. La promesa referida en el artículo 1807 puede ser efectuada respecto de cualquier persona o personas determinadas o por ciertas calidades que deben ser claramente anunciadas. Bueno, y después dice, el dictamen del jurado obliga a los interesados. Si el jurado decide que todos o varios de los concursantes tienen el mismo mérito, el premio es distribuido en partes iguales entre los designados. Si el premio es indivisible, se adjudica por sorteo. El jurado puede declarar desierto cualquiera de los premios llamados a concurso. Hay una reglamentación sobre la base de que una persona por sí mismo se comprometió requiriendo el esfuerzo de los demás. La invitación a ofertar, en este caso, cambiala por los términos invitación a participar de algo que se llama concurso. Bueno, más de esto vas a ver en contratos, es muy interesante el tema, y cada vez se usa más, también. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? De obligaciones. ¿De qué quieren hablar? Yo tenía una pregunta, pero no sé si alguien más quería Dale. preguntar. Pues estaba revisando ayer estudiando compensación y vi que había dicho que en la compensación convencional como era dejado al lado de las partes, eran en las obligaciones que ellos querían del modo que querían. ¿Esto significa que pueden dejar de lado requisitos, igual que en la facultativa? En la facultativa es distinto. En la facultativa, en principio, se reúnen los mismos requisitos que en la compensación legal, pero aquel a quien favorece la ausencia de un requisito porque no le pueden oponer la compensación, renuncia a ese requisito. Fíjate que la ley habla de un requisito, no de varios. Habla de uno. Por ejemplo, el más común, ¿cuál va a ser? La exigibilidad. Mientras un crédito es exigible, el crédito contra el deudor y acreedor A, ponele, no es exigible. Entonces ese es el que puede renunciar. En cambio, en la compensación convencional, podemos compensar cualquier cosa. Primero, en primer lugar, no es necesario que las cosas sean homogéneas entre sí, o sea, que sean fungibles entre sí. No es necesario. Yo puedo compensar hasta si quiero una obligación de hacer, siempre y cuando no implique la violación de normas particulares sobre las leyes del trabajo que sí son de orden público. Pero en la medida en que no implique una violación de esas normas, puedo hasta compensar
obligaciones de hacer. Puedo compensar obligaciones de no hacer, puedo compensar lo que se me ocurra. En realidad, si nos ponemos de acuerdo, acreedor y deudor, recíprocos de obligaciones diferentes, salvo que tratemos sobre algo indisponible, podemos compensar lo que se nos ocurra. Un auto con dinero, bueno, ahí sería un precio, ¿no? Pero bueno, lo que fuera, todo es posible de compensar. Esa es la compensación convencional. Por supuesto, ¿qué es lo que no podemos hacer? Y no podemos poder compensar alimentos, porque está prohibido compensar alimentos. Alimentos futuros está prohibido compensar. Eso es lo que está prohibido compensar. No los atrasados que se están debiendo. Esos sí se pueden compensar y pueden ser objeto de transacción también. ¿Pero por qué? Y porque compensar alimentos futuros puede implicar una serie de inconvenientes que ya van a ver en derecho de familia, ya se van a complicar la vida con el tema en derecho de familia. Pero si tu pregunta era la compensación convencional, todo es posible siempre y cuando el límite de la disponibilidad. Perfecto. Entonces, lo único que no se podría hacer es lo que está en el artículo, que ahí habla de los alimentos. Hay un artículo que dice todo lo que no se puede. Salvo eso, todo el resto. Hay un artículo que dice todo lo que no se puede compensar. La enumeración no es necesariamente exhaustiva, sino que puede haber también algunas normas en especial que prohíban algún tipo de compensación. Nosotros tenemos un sistema legislativo que al ir por la ley 28.000, estamos prácticamente, ¿no? 27.000 y pico, casi 28.000, es muy difícil poder tener un sistema claro de prohibiciones y permisos. Entonces, van a encontrarse por ahí que, además de tener presente el artículo que señala Valentina respecto de qué cosas no pueden ser compensadas, hay que ir a las leyes que rijan el caso específico y la materia específica para ver si no hay alguna otra prohibición. Siempre hay que mirar. Bueno, ¿qué más? Perfecto, muchas gracias. Mi última pregunta fue. No, de nada, Valentina. No, pero todas las que quieras y hablemos, porque además estas las puedo contestar. Va a haber alguna que vamos a mirar juntos si quieren. Podemos mirar juntos los libros y ver si los puedo ayudar, pero... Yo escucho, chicos, ¿eh? Si tienen preguntas... Profe, Bueno, buenas tardes. sí, buenas tardes, Sabrina. Sabrina, sí, en el tema de confusión, hay una parte del programa que dice extinción, causas anteriores necesarias, posteriores y voluntarias. Yo me fijé en el libro de Pizarro y así no lo encontré, y en el código tampoco. Confusión, en la confusión, me dijiste. Sí, sí. Causas anteriores y posteriores. Necesarias y voluntarias. La verdad, no tengo la menor idea. No, porque el tengo tema la menor idea, Sabrina, no, pero quédate tranquila que difícilmente haya una pregunta sobre eso, pero te imaginás que no sé de qué habla eso. No, pero yo lo busqué en el de la- libro y no. Sí, el tema lo Claro, entendí, pues, el tema de confusión sí lo entendí bien clarito. sí, además Está es bien. sencilla la confusión, no genera mayores problemas. Bueno. El problema grave de la confusión para mí es el tema de si opera realmente la extinción en forma definitiva o si no la opera, sobre todo cuando se trata de la transmisión hereditaria, de las calidades Así de hago. acreedor. Yo tengo Ahí anotado hay acá. varios herederos, es toda una discusión esa. Pero bueno, no, la verdad es que no tengo la menor idea, ni eso que el programa lo hice yo, pero no me acuerdo de por qué puedo haber puesto esto, o si directamente se me pegó algo que me quedó ahí
algún recorte que había hecho de otro lado y se quedó pegado en el programa. La verdad es que causas anteriores y posteriores. No sé, por ahí en ese momento en que hice el programa estaba estudiando confusión y se me ocurría que era importante, pero no sé qué decir. Bueno, Gracias. no, de nada. Profe, yo tengo una duda. Dale, Mariano. Sí, en Dale. el tema de lo que es prescripción, ¿sí? Hablando de interrupción de la prescripción. Yo tengo entendido que la interrupción de la prescripción borra, digamos, el tiempo que transcurrió y se vuelve a computar desde cero, ¿no? Así es. Y a su vez, Así es. uno de los motivos por el cual yo podría interrumpir la prescripción es con una petición judicial. ¿Sí? Una demanda judicial. Sí, la demanda judicial. ¿Cuál sería el motivo para que si yo inicio una demanda, en algún momento el tiempo se vuelva a computar desde cero? Porque si yo inicio la demanda y finaliza el proceso, con la sentencia firme se extingue el derecho. No, bueno, no necesariamente. En realidad ahí... Me quedó como esa duda. ¿Por qué se reanudaría si ya interrumpiendo la prescripción, iniciando la demanda, en teoría, no? Claro, vamos a hacer un repaso breve para poner a tus compañeros al tanto que por ahí no están leyendo interrupción de la prescripción. Los motivos de interrupción de la prescripción pueden deberse a la actividad del acreedor, por ejemplo, demanda judicial, que es el supuesto que plantea Mariano, a la actitud del deudor, reconocimiento de la obligación, o a la actitud de ambos, a la conducta de ambos, sometimiento a árbitro o admirables componedores. Esos son los tres supuestos de interrupción de la prescripción que las leyes traen. En el caso de la demanda judicial, promovido la demanda judicial, el plazo dentro del plazo de prescripción de la acción, por supuesto, si está promovida fuera, no interrumpió nada porque ya se extinguió. Supongamos Claro. que el plazo de prescripción es el ordinario de 5 años. Sí. O es el plazo de prescripción de la responsabilidad civil de 3 3 años de la responsabilidad civil. Un accidente. Vale. Muy bien. Entonces la demanda se inició a los 3 años y medio. Sí. De que ocurrió el hecho, o de que se produjeron los daños, mejor dicho, de que se produjeron los daños a los 3 años y medio, y no hay causales de suspensión de ninguna clase. Claro. Esa demanda no interrumpió la prescripción. ¿Por qué? Porque fue interpuesta fuera de término. Ahora, Claro. si fue interpuesta a los 2 años, bueno, se cuenta nuevamente desde ahí de cero. Ahora bien, desde que se inició el proceso, hay 2 teorías sobre esto. Reflejadas, lo siento como algo muy propio, porque somos 2 jueces en la sala y yo tengo una opinión y mi querido colega tiene otra. ¿Con la demanda o con la notificación? No, me refiero a esto. Una vez que se inició la demanda, la prescripción permanece interrumpida, no se vuelve a contar, sino hasta el momento en que está congelada en cero y se vuelve a contar si se produce la caducidad de la instancia. ¿O desistimiento del proceso puede ser? O el desistimiento del proceso. ¿Por qué? Porque si se termina por sentencia, claro, firme, tiene los 5 años de la actio iudicati para ejecutar la sentencia. O sea, la acción de ejecución de sentencia se llama actio iudicati, de los jueces, de judicatura. La actio iudicati es el plazo de prescripción quinquenal. Entonces, no hay un problema de prescripción. Ahora, ¿qué pasa si la prescripción es en un caso, por ejemplo, de 5 años, porque es en un contrato bancario, pongámosle, y el banco inicia la demanda y la tiene 10 años parada sin notificar a la otra parte? Ajá. Y lo notifica a los 10 años, cuando, como ya perdió, no tiene obligación de conservar los documentos, tiró todos los recibos que tenía, tiró todos los papeles. Cuando ha pasado el plazo, más que el plazo de prescripción, ¿está prescripta o no está prescripta? Bueno, esa es la diferencia. Claro. Mi colega
mi colega y amigo además, y con mucho fundamento, con un fundamento muy, muy detenido, él dice que se aplica el artículo 2547, que dice: los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada formal. La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia. Yo creo que también se debe, no es que no se tenga por no sucedida, sucedió, pero a partir de que se inició la demanda, para mí vuelve a correr el reloj. O sea, Claro, cosa el que si te banco pasaste los tenía... 3 años y no notificaste, se te prescriba. Claro. ¿Por qué? Claro. Y porque si no, Y sería supongamos lógico. que Claro. se trata del cobro de un banco. Yo Pierde al la banco seguridad le pagué, jurídica. ¿No? claro, yo al banco le pagué todo. Le pagué todo y conservo los recibos. Los tengo en mi casa, los recibos. A los 10 años me mudé. Me mudé y esto para qué lo voy a conservar si ya prescribió todo esto. Ya pasó, además pagué todo, nunca me reclamaron nada. Y resulta que me habían iniciado la demanda hace 7 años atrás y la tenían guardada en un casillero en su estudio. Y en el año 11 me dan traslado. Bueno, Claro. hay Se un derrumbaría fallo. todo el sistema, en realidad, de La prescripción. Cámara, Es como que se derrumbaría todo el fundamento de la prescripción. claro, hay un fallo de la Cámara local que se llama ABN AMRO Bank sobre la prescripción, que fue muy discutido en Córdoba en el año 2009, porque nosotros decíamos, no puede ser que realmente se mantenga eso, porque con esa idea se van a mantener 50 años los pleitos. Y Claro. los acreedores van a cobrarle a los herederos de sus deudores. Y lo van a poder hacer Evitar con la y cobrar prescripción. 2 veces la deuda porque nadie va a tener los recibos. Ah, Esa es mi visión. Una visión distinta, ya le digo, es la que tiene mi colega de sala, que opina en base al 2547, opinión también muy en respetable. ese pero caso, por la que yo depende en dónde me toque la causa, depende de qué juez falle, porque hay un vacío legal que tiene que llenar. Sí, depende de qué fue fallo. Muchas veces Claro. depende de eso. Lo que pasa es que no debería. ¿Por qué? Porque si hay contradicción en 2 fallos, por ejemplo, digamos, en la Cámara nuestra hay 2 jueces que opinan seguro como yo, y hay otro que opina como Ricardo, como mi colega de sala. En esos casos, cuando hay fallos contradictorios, el abogado puede invocar la ley 5827, que es la ley orgánica del Poder Judicial, y pedir que se llame a plenario. Claro, Plenario quiere decir que se establezca un criterio uniforme para los casos en que hay disidencia. O triunfo yo, triunfa la posición de él. Pero a partir del plenario se aplica eso. Claro. Entonces se evita esa contradicción de, depende de en qué sala caigo, cómo obtengo el fallo. Pasa mucho eso, profe, de que le reclaman el tema de la prescripción, que lo inician a propósito, dejan el inicio de la demanda por muchos años y después quieren notificar. Sí, sí. Pasa sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata, porque salvo honrosas excepciones, como sería el juez del juzgado 13, que es profesor de ustedes ahora, el doctor Colangelo, o el juez del juzgado 3, Diego Benvenuto, hay pocos que declaren la caducidad de instancia. La caducidad de instancia evita que alguien tenga 10 años el expediente sin moverlo. Necesariamente lo tiene que mover. En Buenos Aires eso no pasa. Judiciales, ¿no? O de los movimientos de las partes, claro, que hagan el proceso. Como en Buenos Aires, claro, más de 3 meses o 6 meses. En Buenos Aires eso no pasa. ¿Por qué en Buenos Aires no pasa? Porque ellos decretan la caducidad de instancia de oficio. Y como el legislador nacional acá fundamentalmente atiende lo que pasa en Buenos Aires y no en el resto del país, entonces vuelve a consagrar la misma solución que no opera en la provincia de Buenos Aires, no funciona bien. Hay muy pocos juzgados que declaren la caducidad de instancia de oficio. Por ejemplo, el banco inicia la ejecución, la para durante 3 meses, caducidad de instancia. Si no, la tiene que impulsar. E impulsar hacia adelante, o sea, notificar, etcétera, cosa de que el otro pueda defenderse. No puede esperar 10 años para notificar si se decreta la caducidad de instancia de oficio, pero la verdad es que muy pocos jueces lo hacen.
Qué raro que se les haya, no sé si es raro, pero que se les escapó ese detalle con el tema de la interposición de la demanda. Que nadie haya dicho, che, si interponés la demanda, igual va a correr el plazo o tenés que notificarla. Que quede tan así a la deriva acá, por lo menos en la provincia. No, el sistema es así, o sea, meten la demanda, interrumpe la prescripción. Lo que pasa es que si a los 3 meses no lo mueven, tienen que decretarle la causalidad de oficio, la causalidad de instancia de oficio, a mi juicio, a mi modo de ver, ¿no? Esta es una opinión personal, no necesariamente refleja algo mejor o peor. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Sobre qué otra cosa podemos charlar? Profe, Sí, Victoria, te escucho. yo me tengo en duda el tema de la compensación en los casos especiales de la fianza y la quiebra, porque no lo encontré en Pizarro y como no puedo terminar de entender. Vamos a mirar en la fianza. En la quiebra, el fiador puede oponer la compensación 923, ¿no? 25. Puede oponer la compensación de lo que el acreedor le deba a él o al deudor principal. Pero el deudor principal, no puede oponer al acreedor la compensación de su deuda con la deuda del acreedor al fiador. Eso, Vicky, ¿eso es lo que no entendías? Sí, no me termina de quedar claro. Bueno, vamos con un ejemplo. Yo soy fiador tuyo, vos sos la deudora. ¿A quién querés deberle? A Valentina, que la tenés al lado en mi pantalla, por lo menos. Nuestra acreedora es Valentina. Vos sos la deudora y yo soy el fiador. Si yo a su vez soy acreedor de Valentina y vos también sos acreedora de Valentina, yo le puedo poner a Valentina cuando me reclame a mí como fiador, le puedo poner la compensación del crédito que yo tengo contra ella y puedo también compensar el tuyo. Puedo actuar compensando tu crédito, intentando oponer la compensación de tu crédito. ¿Por qué? Porque soy fiador. ¿Está? En cambio, si te demandó a vos, únicamente vos podés oponer lo que a vos te deba, la compensación que vos tengas, pero no mi crédito. Porque el fiador sigue siendo un deudor subsidiario. Ese es el concepto. ¿El fiador está? Dale. En la quiebra. La quiebra es un proceso universal que abarca todo el patrimonio de una persona. La sentencia de quiebra está al inicio del proceso de quiebra, es al revés que en todos los juicios. Los juicios terminan con la quiebra, bueno, acá terminan con la sentencia de quiebra está al principio. O sea, hay un acreedor que pide la quiebra, si se verifican las circunstancias, el juez dicta la sentencia de quiebra. La sentencia de quiebra produce lo que se llama el desapoderamiento de aquellos bienes que integren la garantía común de los acreedores, de todo lo que sea susceptible de garantizar los bienes que esté a nombre del deudor. ¿Correcto? Entonces, al producirse el desapoderamiento, se queda sin los inmuebles, sin los muebles y sin los créditos. Él ya no es titular de créditos. El que maneja el crédito, el que maneja los bienes, el que determina cómo se realizan esos bienes para pagarle a los acreedores, es el juez junto con el síndico, que es el funcionario del concurso, de la quiebra del proceso, que es proceso concursal, liquidatorio, pero un proceso concursal al fin, que lo administra. La situación en la quiebra es la siguiente. Si el crédito del tercero, o sea, del acreedor in bonis es el que no está en quiebra, o sea, el que está en buen estado, ese es el acreedor in bonis. El crédito del acreedor in bonis reúne los requisitos para ser compensado con lo que le debe al fallido. Antes de la sentencia de quiebra, operó la compensación. Pero si los reúne después, no.
¿Por qué? Porque ya está desapoderado del crédito el fallido. No me entendés nada, Vicky, ¿no? Digamos, estoy hablando en chino. Bueno, a ver, no sé de qué manera explicártelo más claro. El fallido, al haber sido desapoderado, no puede hacer nada con los créditos, no los maneja él ya. O sea, supongamos que el fallido soy yo y vos me debías plata a mí, yo ya no puedo hacer nada, no puedo salir a cobrarte. El próximo que te va a venir a tocar el timbre para que le pagues va a ser el síndico. Yo no más. Es más, yo no voy a ver un peso de eso, va a ir a los acreedores, lo va a repartir el síndico. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, si Sí. vos a su vez sos acreedora mía, depende del momento en que se reúna tu crédito las condiciones de compensación. Si vos reunís los requisitos de homogeneidad, de exigibilidad, todos esos requisitos que están por ahí, por el 913 es... No, a ver. No. No, 921, perdón. El 923. Vos reunís los requisitos del 923 antes de que a mí me decreten la quiebra, tu crédito quedó compensado. Entonces, no pasa nada, se compensa sin problema. Ahora, vamos a suponer que tu crédito no era exigible todavía y que se hizo exigible después que yo caí en quiebra, después de la sentencia. En ese caso, vos tenés que pagar lo que me debías al concurso. Y lo que yo te tenía que pagar a vos, tenés que presentarte a verificarlo en el concurso. Y lo vas a cobrar si Dios quiere, y hay bienes suficientes como para que los acreedores cobren. Eso es lo que pasa con la compensación en la quiebra. La norma es la del artículo 130 de la ley 24.522. Artículo 130. La única diferencia que hay ahora con el 130, que es de otra época, es del año 95 ese artículo, es que el nuevo código no exige para la compensación que el crédito sea líquido. Fíjense que el 924 establece claramente que una vez opuesta la compensación produce sus efectos a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas, aunque el crédito no sea líquido o sea impugnado por el deudor. Yo creo que subí algo que trabajé, ¿no? Sobre ese tema, ¿le subí algo o no le subí nada? Bueno, por ahí lo tengo acá, me fijo. Pero es para complicarles la vida con la compensación, porque era los cambios que ha habido en la compensación legal a raíz del nuevo código. Chicos, ¿qué más? Gracias. No, de nada, Victoria. Yo quería preguntar, ¿puede ser? Angélica, dale. Quería preguntar sobre la dación en pago. Usted la clase pasada dijo que el deudor responde por los vicios redhibitorios y la evisión de la cosa. Que La dan... garantía de evicción. Sí. Pero no tendría que, por ser otra cosa la que tiene que dar, que no es la original, de antemano, digamos, garantizarlo de evicción al acreedor. La garantía de evicción es natural en cualquier cosa que se dé en pago. Responde por garantía de evicción siempre. Por ejemplo, la garantía de evicción está en la transmisión de cualquier bien. Si yo cedo un crédito o vendo un bien, es siempre sobre la base de que respondo si es vencido el cesionario o el comprador en la propiedad de la cosa que yo le di. O sea, si yo te vendo un auto, Angélica, te lo digo, este auto es mío. Bueno, no, un auto no, porque es un bien registrable, es diferente. Pero yo te vendo, no sé, una computadora, y te digo, esta computadora es a mí, y resulta que me la afané yendo para tu casa, bueno, yo respondo por evicción, obviamente. Si yo te vendo una computadora como nueva, respondo por los vicios ocultos que tenga esa computadora si no funciona correctamente. Bueno, acá pensá en la dación en pago. La dación en pago hace que yo te dé en pago una computadora, te la doy en pago de un crédito que te debo y vos la aceptás. Bueno,
sí, dame la computadora en pago, la acepto y listo, se acabó, extinguimos la deuda. Y resulta que la computadora o no era mía o tenía vicios que no son hacen que la computadora no sea útil para vos. Bueno, en ese caso no renace la obligación, sino se responde por daños y perjuicios. En eso consiste la garantía de evicción y la garantía de vicios redimitorios. Está, creo que... O sea, que yo de antemano no tendría que probarle que tengo el derecho sobre la cosa. En algunos casos sí, en algunos casos tendrías que probarlo, en otros casos, por ejemplo, en la transmisión de bienes, muchas veces se exige una averiguación diligente por parte del comprador o del cesionario. Vos fíjate que yo primero te puse el ejemplo del auto y después volví para atrás con el ejemplo, porque casualmente yo creo que es el artículo 22, me parece, del decreto 6582 del año 58, que rige la propiedad automotor, que establece que para actuar de buena fe en la compra de un automotor, antes hay que hacer una averiguación en el registro de la propiedad automotor. O sea, hay que obtener un informe del registro. Entonces vos no podés decir, yo creí que era de Roberto Lustono este auto. No, eso no es buena fe. Buena fe es, me querés vender tu auto, ¿para qué voy al registro? Pido un informe, pago los derechos, me dan el informe donde me dice, este auto es de Roberto Lustono. Y ahí sí actúo de buena fe. Entonces, siempre hay una garantía de evicción. Fíjate que la garantía de evicción está en la cesión de crédito, en la compra-venta e incluso en algunos supuestos de transmisión gratuita. Bien, gracias. No, de nada. Chicos, el 9, ¿no? 9, 18:30. El 9, 18:30 tenemos el examen. ¿Ya es la misma modalidad que antes, profe? ¿Ya decidieron esto o no saben todavía? Y lo más probable es que sí, que ahora empezaron a circular entre nosotros preguntas y algunas cosas para ver, casos para ver cómo armamos el examen. Lo tenemos que armar esta semana porque ya mañana es 2, nos queda una semana para tomar el parcial, lo tenemos que tener armado, pulido, siempre lleva un tiempo, lo giramos, las preguntas las giramos entre todos nosotros, cada cual hace las observaciones, propone otros cambios. Va a llevar un tiempo armarlo, pero sí, calculo que para el 9 vamos a tener un examen. Hoy no tengo nada. Lo único que tengo son ruidos en la cabeza pensando qué vamos a preguntar, pero el temario es bastante acotado. Va a haber algún caso, va a haber casos particulares que ustedes van a tener que trabajar. Esos casos particulares van a estar relacionados con lo que hemos visto, o sea, con lo que es obligaciones del medio de resultado, las clases de obligaciones en general que quedaron pendientes, sobre todo el problema más grave lo vamos a tener en pluralidad, concurrencia, solidaridad, todas esas cosas, medios de extinción en general y algún otro tema que andan dando vueltas, fuentes en particular. Obviamente se ve y se analiza también si hay una falla en los temas básicos, o sea, cuando ustedes están aplicando, les va a aparecer cuestiones de mora, de pago, necesariamente, no es que les vamos a tomar mora y pago, como si lo estuvieran rindiendo en el primer parcial, sino que si contestan una pregunta de una determinada manera, nos vamos a dar cuenta si hay alguna falla en todo eso. No es para que se asusten, porque mora y pago son cosas que van a ver toda la vida, no exclusivamente en la facultad, toda la vida lo van a ver. Y entonces, lo mejor que hay es comprenderlo desde ahora, ¿no? Bueno, ¿algún otro tema que quieran ver? ¿No? Chicos, tenemos un chat para funcionar, para preguntar. Cuando estén estudiando de acá al parcial, escriben, preguntan ahí. Nosotros por ahí no les contestamos enseguida, pero creo que en general les contestamos a todos. Así que pregunten por ahí, escriban particularmente, hagan lo que les parezca. Yo prefiero que pregunten en el chat grupal porque la respuesta les sirve a todos.
pero hagan como ustedes quieran y mientras están estudiando siempre nos pueden escribir y nosotros contestamos. Y si quieren hacer un Zoom, otro, porque tienen dudas y acumularon dudas, me avisan y lo hacemos. No hay problema. Conmigo, con Andrea, con el Puma, con cualquiera de ellos no hay problema. Organizamos otra charla y hacemos de cuenta que estamos estudiando juntos, porque por supuesto no todas las preguntas las vamos a poder responder. Entonces, si no sabemos de qué se trata, agarramos los libros y nos fijamos. Bueno, ¿no hay otra pregunta? Me voy a ir a caminar entonces. Profe, No hay otra. Sí, Valentina, dale. disculpe. No, Solo preguntá todo, pero caminar. para eso estamos. Dale, dale. No, que vi que innovación, nosotros lo vimos muy por arriba, ¿no? O sea, que se extingue la obligación anterior, se crea una nueva, que puede ser objetiva y puede ser subjetiva. Porque vi que en el libro se explaya mucho, pero nosotros nos fuimos al otro tipo donde no se extinguía, ¿no? Digo en profundidad el tema. Nosotros nos fuimos a donde, no te escuches esa última parte. Perdón. No, que nosotros estudiamos lo que en realidad lo que era la cesión, la asunción, que era en realidad cuando no hay innovación justamente. Claro. Mirá, lo que pasa con la innovación es que la innovación es un medio de extinción que ha perdido prestigio, por decirlo de alguna manera, ha perdido uso. ¿Por qué? Porque la innovación existía, sobre todo en el código de Vélez, tenía la forma, como bien decís vos, subjetiva por cambio de deudor, objetiva por cambio de causa, por cambio de prestación, etc. Pero lo fundamental es que permitía el cambio de la persona del deudor, o sea, permitía transmitir deudas por vía de la asunción acumulativa, la asunción privativa de deuda o la expromisión. Como todo eso ahora está en la transmisión de deudas del código, toda esa parte ya no hace falta. Sigue existiendo, pero ya no hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos la transmisión de deuda, entonces ¿para qué vamos a recurrir a la innovación? La innovación exige el consentimiento del deudor. La innovación por cambio de acreedor, por ejemplo, exige el consentimiento del deudor. La innovación por cambio de deudor exige el consentimiento del acreedor. Entonces, la verdad es que lo que ha tomado la innovación convencional, la práctica de acordar un medio extintivo, ha perdido un poco de vigencia. Lo que no quiere decir que el concepto no sea importante. Es importante saber que la innovación es la extinción de una obligación anterior y la creación de otra nueva. Porque la innovación está en los convenios extintivos. O sea, nosotros podemos hablar de hechos extintivos y de convenios extintivos, ¿verdad? Y los convenios extintivos muchas veces se crea una nueva obligación para extinguir la anterior. A veces no, a veces se trata de simples refinanciaciones que no cambian, por ejemplo, pero se suele modificar la obligación y es importante tener el concepto. Porque además también existe lo que llaman las novaciones de fuente legal. Puede haber nuevos supuestos que, como el artículo 55 de la ley 24.522, establezcan una suerte de innovación legal implícita o automática. Fíjense que obtenido el acuerdo preventivo del deudor en concurso, todas las obligaciones que tenía el deudor se consideran novadas. O sea, por imperio de que de la ley no concurrió ninguna voluntad, sino que la ley considera extinguida las obligaciones anteriores y nace una nueva obligación que tiene como causa fuente el acuerdo obtenido en el concurso preventivo. Eso es un supuesto de innovación legal, de los cuales hay varios. Pero bueno, con ese da una idea de para lo que puede servir. Nosotros no insistimos mucho en los detalles de la innovación. Yo te diría que también, por supuesto que no es un ejemplo, porque los tiempos van cambiando y también pueden variar muchas circunstancias, pero yo no recuerdo haber visto muchos casos de innovación en el ejercicio profesional, ni tampoco en la justicia. Muchos, habré visto algunos,
Es más, alguna vez organicé un sistema de innovación para un cliente muy particular, un sistema de innovación mediante publicación de dictos, etc. Pero son casos excepcionales. Sobre el desarrollo de los temas de innovación, hay libros de 1500 hojas. Yo tengo 2, que los tengo en la cámara. La innovación objetiva, tengo un libro de Pilar Gutiérrez Santiago, profesora de la Autónoma de Madrid. Muy bueno, muy bueno. Larguísimo, todo dedicado a innovación objetiva, pero se usa mucho en el sistema financiero español la innovación. Por eso le han dedicado tanto. Nosotros la verdad que no lo usamos tanto. Así que no te preocupes, Valentina. Ahí está, gracias. Porque ayer le di un programa como grande al programa y tenía miedo de perderme de algún tema. Y en eso me había enfocado más en la sesión y en la solución yo. Está muy bien la preocupación. Yo siempre apunto a casos y respuestas que a mí me permitan ver si ustedes comprenden cómo funciona la materia. Siempre apunto a eso, no a profundidades extraordinarias, ni a supuestos muy particulares que generen dificultades. No digo que no se va a tomar algo, por ahí sí se toma innovación, por ahí algo tiene de innovación. Si estos fueran exámenes presenciales, que son distintos, bueno, probablemente se toque el tema. Pero no, yo le apuntaría a los temas más importantes que muestren que ustedes comprenden cómo funcionan. Me preocupa más que entiendan que el problema de la pluralidad de acreedores o deudores consiste en cómo se propaga, quién paga, cómo contribuye y se distribuye. Después, ¿qué es lo que propaga o deje de propagar? Van al código y se fijan. ¿Sí? O van al libro y se fijan. Porque van a hacer lo mismo en este examen que como si fueran abogados. Si fueran abogados y tienen que ir a ver qué es lo que propaga o no propaga, o esas análisis que hace Pizarro en su texto donde dice, bueno, la dación en pago, si es del lado pasivo, entonces si es del lado de los acreedores, se requiere unanimidad de los acreedores, o para novar se requiere mayoría o se requiere tal cosa. Todos esos detalles que a veces no están tan claros en el código, ¿sí? Los pueden sacar del libro o del código. Pero más me preocupa la comprensión. Y eso se ve en los casos concretos. Chicos, les deseo mucha suerte en el examen. Espero que sea este el último curso a distancia. Espero cruzarlos en la facultad el año que viene. Reconocerlos cuando los crucen. Y si no, bueno, ¿En verano, profe, hay clases? ¿En verano van a hacer daños? Yo no, este verano no voy a participar de nada. No, ha sido un año muy largo para mí, por todo lo que implicó la organización esta, la organización de la cátedra y la distancia y el armado de nuevos trabajos y el armado de los exámenes y además el trabajo en la justicia que no tuvimos feria y todo eso ha sido un año muy largo. Yo me voy a tomar vacaciones de la facultad, espero hasta abril. No ver a nadie ni nada que tenga que ver con la facultad, salvo algún amigo. Pero si no, no espero no tener que hacer nada de la facultad. Por ahí seguramente Carlos Brum va a organizar un ciclo de daños, pero ahora se han incorporado 2 profesores excelentes a la cátedra, con Tomás Marino y con Maxi Colangelo, va a poder cubrir todas las clases. También que, por ejemplo, yo no le voy a dar la clase, pero la clase mía, que yo doy normalmente indemnización para la parte de daños, la puede dar Tomás mucho mejor que yo. Así que una suerte que yo no participo. Bueno, les deseo mucha suerte si no los veo y les deseo suerte primero en el examen y después espero verlos en la facultad algún día. Un gusto. Chau, chicos. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, También un gusto. gracias. Gracias, profe. Chao.